Nos vamos tranquilizando, estamos en silencio, por favor, y comenzamos. Bueno, mirad, es una satisfacción personal que hoy nos acompañen dos científicos, químicos y excelentes divulgadores de ciencia, como son Daniel Torregrosa López y José Manuel López Nicolás, aquí presentes los dos, a los que agradecemos el apoyo y el reconocimiento mostrado al equipo de Ciencia Cierta de nuestro centro, constituido por mis compañeros y profesores vuestros, Margarita Tortosa, Juana María Madrid y José María Cardaldas. Ambos usan las nuevas tecnologías para dar a conocer la ciencia a través de sus excelentes blogs Ese punto azul pálido, Daniel Torregrosa, y Escentia, José Manuel López, con los que consiguen con éxito, os lo digo por experiencia propia, entusiasmar a los no especialistas y mostrar cómo estamos sumergidos, inmersos, rodeados de ciencia, en lo que comemos y bebemos, en el paisaje que contemplamos, en lo que oímos y miramos, y hasta en los besos y abrazos que damos. Además, estos blogs, plagados de elementos poéticos, muestran la interrelación entre todas las disciplinas y evidencian la íntima relación entre las tradicionalmente denominadas ciencias y letras. El título del blog de Daniel, Ese punto azul pálido, puede ser un microrrelato o un verso pleno de sugerencias y evocaciones metafóricas. La cita de la semana de Escentia es una frase de Voltaire. La ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda, que nos introduce en el mundo del pensamiento, de la filosofía, del teatro isabelino inglés y del Hamlet shakespeariano, que es la duda permanente. Por todo ello, os invito a vosotros, alumnos de ciencias, a descubrir el mundo de sugerencias y evocaciones poéticas de estos blogs. E invitaré a mis alumnos de literatura universal a descubrir con asombro toda la ciencia que envuelve las emociones, los paisajes, la luz y la música de los textos literarios. Y a continuación, José Manuel López Nicolás va a presentar la charla de Daniel Torregrosa titulada, como aquí podéis leer perfectamente, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, lecciones de historia y química a través de venenos, envenenadores y envenenados. Muchas gracias. Bien, yo en primer lugar, muchas gracias a todos por la asistencia. Hoy tengo poco que decir, el protagonista es Dani Torregrosa. Pero antes de darle paso me quería hacer tres pequeños comentarios. A ver si puede. Estamos saboteando la charla de Dani. Quería... El agua. Hacer tres agradecimientos muy especiales. En primer lugar, darle la enhorabuena al Instituto Al José Plan. Darle la enhorabuena porque lo que realmente están logrando es algo impresionante. El valor de la ciencia que están inculcando a los alumnos, os puedo asegurar que lo que ha logrado el equipo de Ciencia Cierta no es normal. Afortunadamente he tenido la suerte de dar charlas en muchos institutos de la región y es muy posible que los que estáis en contacto diario, tanto con Margarita, con Juana María y con Chema, creáis que esto es habitual, creáis que esto se ve en todos sitios y que la pasión que ellos demuestran en el trabajo es algo normal en un profesor de instituto. Yo os puedo asegurar que tanto en la universidad en la que yo trabajo como en todos los institutos que he podido visitar, jamás he visto una pasión por la ciencia y una pasión sobre todo por sus alumnos como la que he visto en el equipo de Ciencia Cierta, y eso hay que agradecérselo al instituto. Por otra parte, quisiera también hacer mi segundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de volver al instituto. Es la tercera vez que vengo y
y cada día me voy más asombrado. El trabajo que he visto hoy, lo que estábamos comentando Dani y yo, no es normal, no es habitual y no es nada normal. Ves un trabajo, igual que el del año pasado de las bebidas energéticas, con todo lo que esconde detrás, como ha dicho antes una compañera, con la pasión que se ve tanto en los profesores como en los alumnos, y sobre todo, aparte de todo ello, por la calidad del trabajo. Yo siempre invito a estos trabajos que pasen las fronteras del José Planes, que se lleven mucho más lejos, ya no solamente en la región, sino por toda España, porque realmente lo que se está hablando del Planes en Murcia y fuera de Murcia, gracias a este tipo de trabajo, no lo podéis ni imaginar. Y por último, dar las gracias por haberme dado la oportunidad de presentar la charla de Dani. Dani es compañero mío de promoción, nos conocimos ya hace ya muchísimos años en la Facultad de Química. Allí pasamos buenos ratos, otros mejores y otros aún mejores que esos. Algunos se pueden contar, otros no los voy a contar hoy. Pero nos movía la pasión por la química. A lo largo de esos años tuve la suerte de dar con una persona como Dani, que es un amigo con mayúsculas. Cuando acabamos la carrera, desgraciadamente nos tuvimos que separar, no por nada, sino porque la vida, igual que os pasará a vosotros cuando acabéis el instituto, os llevará a cada uno por un sitio, pero siempre estuvimos en los momentos más importantes de la vida personal y profesional de cada uno, estuvimos juntos. Y fue al final la divulgación científica la que nos volvió a unir. Gracias a Dani, yo me metí en el mundo de la divulgación. Gracias a Dani apareció el blog Escientia. Todo lo que se ha logrado con él ha sido gracias a él. Pero les voy a decir una cosa, para acabar. La charla de hoy es espectacular. Lo que se esconde detrás de la charla, espero que el mensaje os llegue bien. No me gusta hablar nunca, y es la primera vez que lo digo, de el mejor, el más valorado, el más reconocido, no. Pero voy a decir una cosa hoy, la quiero decir delante de vosotros y delante de Dani. Si tuviera que elegir al mejor divulgador científico que hay en la región de Murcia, y si tuviera que elegir a la persona que más pasión y más amor demuestra por la ciencia, ese es Daniel Torregrosa. Espero que disfrutéis la charla con él. Buenos días. Bueno, la misma charla que ha dicho José sobre mí la puedo hacer totalmente reversible, y mi agradecimiento a él y mi mayor descubrimiento de la divulgación, y lo que más orgulloso me siento es haber introducido a José como divulgador en medio de la comunicación científica. Muchas gracias al equipo directivo del Planes, gracias a Margarita, a Juana, a Chema por la oportunidad pues, de traerme aquí hoy, aquí que me siento muy cómodo en Espinardo porque yo soy de Espinardo. Empecé además preescolar aquí muy cerca de aquí, en el Salcillo, el Colegio Salcillo. Luego ya me fui al Colegio de la Vía, que ahora lleva el nombre de la calle donde está vuestro colegio, que fue profesor mío, Pedro Pérez. Y bueno, muy cómodo aquí porque estoy en Espinardo y muy agradecido. Comenzamos ya. La charla de hoy la he querido comenzar con una cita de Francis Bacon, que fue el precursor del método científico que también y tan fabulosamente ha explicado antes el grupo de Ciencia Cierta, y me sumo a lo que ha dicho antes José sobre, bueno, que nos hemos quedado impresionados, sobre la gran capacidad y me ha asombrado por la edad, de síntesis del método científico aplicado a una situación cotidiana como puede ser ir a un supermercado, o sea, espectacular, 10. Y la frase de Francis Bacon, ipsa scientia potestas est, que traducida viene a ser como algo así como el conocimiento es poder, es lo que al final, bueno, la ciencia ha sido, o sea, lo científico, la ciencia ha sido una fuente de conocimiento y de poder, con un buen o con un mal uso, pero ha sido algo poderoso. Todo lo que aprendáis hoy aquí, no lo hagáis nunca en casa. Hacerlo en casa de otros si queréis, pero bueno, nunca lo hagáis. Porque vamos a dar un recorrido histórico sobre la historia de los venenos, envenenadores y envenenados, pero sobre todo la toxicidad, algo de toxicología. Comenzaremos, bueno, esto evidentemente, cuando uno habla de química o de estas cosas, siempre la gente sale corriendo. Ahí tenéis a Walter White, os habéis visto Breaking Bad. Y la gente cuando asocia, y lo conocéis perfectamente, a algo artificial. La química es algo artificial. Pues bueno, resulta que quizás los agentes químicos más peligrosos no son artificiales, sino son naturales, son productos de la naturaleza.
y los conocemos desde hace muchos miles de años. Comenzamos con unas definiciones muy básicas. Esta es la parte más rollera de la charla. Luego ya entramos a algo un poco más divertido. Más rollera, pero bueno, conviene estar un poco atentos a afianzar... Me aparto. A afianzar unos pequeños conocimientos sobre toxicología. Definimos tóxico como un agente químico, una sustancia química que puede producir un daño, un efecto adverso sobre la salud. Y la diferencia entre un tóxico y un veneno está en la intencionalidad. Normalmente cuando yo hablo de veneno es porque alguien ha introducido ese agente tóxico con un fin de conseguir, pues bueno, cargarse a alguien, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de tóxico hablamos de intoxicación, cuando hablamos de veneno hablamos de envenenamiento, pero para aglutinar los dos conceptos se habla de xenobiótico, o sea, de un compuesto, sustancia externa que entra en el organismo y que puede producir un efecto. ¿Qué es la toxicidad? La capacidad inherente a una sustancia química de producir un efecto adverso o nocivo sobre un organismo. Todos lo tenemos claro, ¿no? Lo que es algo tóxico, puede producir un efecto negativo. Y si hablamos de toxicidad, tenemos que ir a hablar siempre de Paracelso. Tenemos que remontarnos al siglo XV y principios del XVI, donde Paracelso estableció, por así decirlo, lo que se llama el dogma máximo o el axioma máximo de la toxicología, que es que nada es veneno, todo es veneno y la diferencia entra en la dosis. Evidentemente ese concepto lo tenéis bastante claro, pues cualquiera, el concepto de dosis, pues con cualquier cosa que uno tenga a su alrededor. Por ejemplo, el agua. ¿El agua es tóxica o no es tóxica? Pues depende del agua que bebas. Si tú bebes 1 litro de agua al día, o normalmente con alimentos litro y medio, pues no es que no sea buena o mala, es que es necesaria. Pero si una persona o un animal de experimentación le damos 20, 30 litros de agua, pues evidentemente entra en colapso y le puede producir hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia? La dosis. La dosis, que viene del griego y tiene el mismo significado desde ya el tiempo de Hipócrates, donde ya se pudo ver que se pudo definir ya desde Hipócrates que era la cantidad de principio activo que penetra en el organismo por distintas vías. O sea, una cantidad que se puede expresar en miligramos o en mililitros, o en volumen o peso. Toda dosis puede producir una respuesta en el organismo. Yo no soy, ¿eh? La dosis puede producir una respuesta y se establecen lo que son gráficas de dosis-respuesta. A mayor dosis, como veis abajo, la respuesta será mayor. Esta tabla es muy sencilla. Más dosis de una sustancia, más efecto. Hay individuos que son especialmente resistentes o individuos que son especialmente sensibles. Hay gente que con una misma cantidad de dosis pues tiene un efecto y hay gente que no le hace ningún efecto, pues ya sea por condicionamiento genético, por tolerancia o otros fenómenos. Pero la mayoría de las sustancias químicas van a seguir este patrón: más dosis, más efecto. ¿Qué será más tóxico? Aquella sustancia que con menor cantidad produce un efecto mayor. Las toxinas más potentes, que puede ser la toxina botulínica, una pequeñísima cantidad de casi nanogramos produce un efecto. Y luego una sustancia como el agua, por ejemplo, hace falta mucha cantidad para que te produzca un efecto dañino. Terminamos ya la parte rollera y empezamos con lo que os gusta. El esquema global, pero bueno, hay que empezar asentando los principios básicos. El esquema global de distribución de un tóxico, de un veneno, en definitiva de un xenobiótico, va a pasar por una dosis, la que sea, que entra en el organismo por distintas vías. Ya puede ser la vía inhalatoria, respirándola a través de la piel, la vía digestiva, que es la que veremos hoy prácticamente en la charla de hoy, o la vía a través de mucosas, o incluso la vía parenteral, directamente a través de la sangre. Son las vías de exposición de un tóxico en el organismo. Una vez que ya está dentro de nosotros, sigue una fase de cinética, de distribución. Hay una absorción, hay una distribución, se puede acumular en algún tejido, se puede biotransformar, hay una reacción química que lo transforma en otro compuesto, que quizás sea más peligroso que el inicial, y después incluso se elimina. Normalmente muchos de estos compuestos se eliminan. Y luego una siguiente fase, que es de toxicodinámica, donde hay una interacción con un órgano diana y ya se produce el efecto. Un ejemplo,
cualquier ejemplo, cualquier alimento, pues sigue prácticamente esta misma ruta. Cualquier agente químico, que en definitiva es todo, prácticamente lo que uno le rodea, si ingresa el aire, por ejemplo, el oxígeno, todo puede seguir exactamente la misma ruta. El efecto puede ser negativo, si la sustancia es tóxica, o el efecto puede ser el efecto del metabolismo normal y que no haya ningún problema. De hecho, en la vida sigue ese proceso. Las intoxicaciones pueden ser agudas o crónicas. Ahí tenéis un ejemplo. En un minuto, a las 11, está expuesto un agente químico, en este caso por vía inhalatoria, y en un minuto pues, le produce un efecto, pues, bueno, que se desmaya, se muere o lo que pueda ocurrir. La intoxicación crónica, normalmente las agudas ocurren con una gran cantidad de dosis. O sea, hace efecto para que te produzca, o sea, mucha cantidad para que te produzca un efecto. Y la crónica es algo paulatino en el tiempo, con menores cantidades, donde una persona, por ejemplo, el mismo agente químico anterior, en menor cantidad, esto es una exposición laboral, pues va cambiando, va con los años, y le va produciendo un efecto que parece que se queda calvo, pero bueno, recordad también en ciencia que la correlación no implica causalidad. No sabemos si se queda calvo o no, si esa es la causa, porque puede ser que sea por la edad. Pero bueno, una exposición crónica es algo, la gente, por ejemplo, que está expuesta a ruido, que al final no es un agente químico, pero es ruido mucho tiempo, te produce un efecto que es la sordera, por ejemplo, en años. O a un agente químico laboral, de exposición a sílice, puede producir silicosis. Exposición a grasas saturadas trans durante muchos años también puede producir otros efectos a nivel de nutrición. Bueno. Y para determinar la toxicidad o el efecto adverso de un xenobiótico, que hemos dicho que un xenobiótico era un tóxico o un veneno, pues se hace por varios métodos. Experimentación animal y después extrapolación al hombre, encuestas epidemiológicas por analogía química. Y en la primera parte, en experimentación animal después de extrapolación, clásicamente lo que se hace para valorar los efectos negativos de un agente químico es buscar lo que se llama dosis letal 50, que es un valor expresado en miligramos por kilo de individuo, por ejemplo, en donde se hace un experimento. Esto es muy sencillo. Igual que hacéis el experimento de los supermercados, cuando se investiga un nuevo agente químico, se coge un grupo, por ejemplo, de cobayas o de ratas de experimentación y empiezas a inocularle un agente químico nuevo que se ha descubierto y a darle cada vez más cantidad, como en esas curvas que hemos visto de dosis y respuesta. Cuando consigues que el 50% de la población muere, a ese valor se le llama dosis letal 50, o sea, la dosis, la cantidad, miligramos, que se pesa en miligramos por kilo de individuo, que te produce la muerte de la mitad de la población. Y con ese valor ya se extrapolan toxicidades, por algo de un poco más complejo que aquí no vamos a ver. ¿Alguna duda en esta parte? Y empezamos ya con la charla en sí. Recordad, la dosis, el concepto de dosis es la cantidad de una sustancia que ingresa en el organismo. Todos los agentes químicos, todo puede ser peligroso en función de la dosis, depende de la cantidad, cualquier cosa, donde miréis. Cuanto menor sea la dosis que te produce un efecto, más tóxica es la sustancia. Pues empezamos ya. Bueno, históricamente, el conocimiento de los venenos, a partir de ahora me voy a dedicar a veneno, voy a hablar, cuando digo veneno, entendéis que va a ser igual, equivalente a tóxico o xenobiótico, porque aquí vamos a hablar de intencionalidad la mayoría de las veces. Pues ya el conocimiento humano de los venenos viene de muy lejos, ya en el Paleolítico superior, ya pues cuando nuestros antepasados, muy antepasados prehistóricos, cazaban, pues se dieron cuenta de que en la naturaleza habían, por ejemplo, pues animales que tenían serpientes, pues que te picaban y te hacían un efecto mayor que si te mordía, por ejemplo, yo que sé, un ciervo, si existían los ciervos. Se daban cuenta de que habían también plantas que a la gente... el método era ensayo-error. Cuando uno comía una planta de un árbol y se moría, le decía, oye, cuidado con esto, que aquí no hay que probarlo. Entonces ya nuestros antepasados se dieron cuenta de que habían en la naturaleza, en animales, en plantas, en minerales, sustancias que te producían un efecto mayor y había que utilizarlo. Ya en este caso para la caza o para la guerra. Ya en la edad del bronce, unos 3.000 años antes de Cristo, hace unos 5.000 años, pues ya en los palafitos, que eran las construcciones estas que existían en el agua, se han encontrado restos de adormidera, de Papaver somniferum, que es la adormidera, que es la planta del opio. O sea, ya empezó el uso de un veneno o incluso de una droga. Y estamos remontándonos a hace 5.000 años. Ya hay constancia
de que el hombre, también en China, en el 3000 a.C., Zenón, que se considera el padre de la medicina china, pues ya refleja en sus escritos, bueno, describe ciertos venenos, ciertos minerales, plantas o extractos de animales, de venenos de serpientes sobre todo, porque producían un efecto negativo. Ya eran los venenos, ya pues, están descritos desde más o menos desde hace unos 5.000, 3.000 años antes de Cristo. Y en Egipto es muy famoso el papiro Ebers, donde recoge también por primera vez cómo hay que administrar esos venenos, cómo había que utilizarlos. O sea, ya nos remontamos, si os dais cuenta, a una época bastante pretérita de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque somos así, era una situación donde la gente pues, quería conseguir sus objetivos, ya sean cazar o sean eliminar a alguien a través de los venenos. En el año 399 a.C., Sócrates, todos conocéis a Sócrates, filósofo, fue condenado a muerte por 550 ciudadanos de Atenas que se reunieron y decidieron que, bueno, que por corromper a la juventud y por no creer en los dioses, Sócrates merecía morir. Tenía 70 años, 69-70 años tenía Sócrates. Sócrates lo aceptó dignamente y... ¿Se escucha bien, verdad? Vale, como hay dos. Lo aceptó y, bueno, fue condenado a muerte. Y en esa época en Atenas la condena a muerte se hacía bebiendo cicuta. La cicuta es una planta que se puede encontrar en el Mediterráneo perfectamente, muy parecida al perejil, como podéis ver ahí, se parece un poco al perejil, cuidado. Es difícil encontrarla ya, pero bueno, en las acequias se podría encontrar. Que tiene un componente químico que es la conina, coniina o cicutina, como queréis llamarla, que es esta estructura que hay aquí. Aquí ya empezamos con un poco de química, para que os suene. Fijaros que es muy sencilla hasta de memorizar, muy fácil. También se encuentra en la conina la bubucela. Conocéis la bubucela por las trompetas de los mundiales de fútbol, pero es una planta. La verdad es que tiene la misma forma de las trompetas, pero la tenéis aquí abajo. ¿Qué es la conina? Es un alcaloide que deriva de la piperidina. La piperidina, esto los de orgánica lo habrán estudiado. Aquí. Esto sería la piperidina. Y es un alcaloide que, bueno, en estado líquido es incoloro y oleaginoso, con un fuerte y nauseabundo olor, huele mal. Y la acción que ejerce como agente químico tóxico es que es neurotóxico. Inhibe, en este caso bloquea los receptores nicotínicos en las membranas postsinápticas, o sea, interfiere en el estímulo, en el impulso nervioso, y lo hace a nivel muscular. O sea, empieza a fallar el músculo, el corazón empieza a no latir y se produce la muerte. Bastan 6 gramos de hojas del perejil este famoso, con 6 gramos ya preparaditos, que es lo que hacían los griegos, para producir la muerte en una persona. Ya os preguntaré, bueno, antes de ver el inicio de la charla. Si alguna vez vais a algún concurso de esto de quieres ser millonario o algo parecido, recordad que la cicutina fue el primer alcaloide que se sintetizó en química orgánica. O sea, esto ya lo podéis meter en vuestro disco duro. El primer alcaloide que se sintetizó fue en 1886 por ese señor que hay aquí, que es Alfred Ladenburg, y con esa reacción sintetizó de manera artificial la cicutina, la coninina o la conina, como queréis llamarlo. También fue el precursor de la escopolamina que tenéis ahí abajo, y bueno, y empezó ahí la tenéis girando, y empezó la época de los alcaloides en la química orgánica. ¿Eso lo reconocéis? ¿Ese alcaloide? ¿No? ¿Alguno lo reconoce? Pues lo habéis tomado esta mañana seguro alguno de vosotros, no sé, a lo mejor no os gusta... ¿Cómo? Con la leche no, pero parecido. Es la cafeína. Si alguno toma un café, que sepáis que habéis tomado un alcaloide que es cafeína, este es otro tipo de alcaloide, son de la misma familia, son muy parecidos. Pues bien, sabéis que Sócrates no dejó ningún documento escrito, sino que fue Platón el que, por así decirlo, recogió las enseñanzas y escribió pues la vida de Sócrates, su pensamiento, etc. En un libro de Platón que se llama Fedón,
pues cuenta la muerte de Sócrates la condena a muerte de Sócrates por la cicuta. Y viene a decir así, describió los síntomas de la cicuta y al final, no lo voy a leer, pero bueno, lo podéis consultar en internet. Al final, las últimas palabras de Sócrates fueron las que yo he elegido para la charla de hoy. Critón, le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no descuides. Es curioso que Sócrates, que fue condenado por no creer en los dioses, en las deidades griegas, en su fase final, la ironía, hay gente que dice que fue ironía, que fue un símbolo, hay muchas teorías. Fue la que llegó a decir esas palabras. Con lo cual, Critón, le debemos un gallo a Asclepio, fueron las últimas palabras de Sócrates, intoxicado por cicuta. Seguimos. Históricamente, después de la muerte de Sócrates, nos encontramos con un personaje súper curioso, que es el que se ha considerado como el rey de la toxicología, que fue Mitrídates, que fue el último rey del Ponto, que era un reino que había a orillas del Mar Muerto, en el Asia Menor, y era un rey muy combativo y muy obsesionado con descubrir algún tipo de antídoto contra los venenos. Mitrídates probaba en esclavos, en la gente que tenía a su alrededor, cualquier tipo de veneno. Empezaba a hacer mezclas extrañas, ya sea de plantas, de minerales, también como el arsénico, que lo vemos luego, o de lo que pillaba por ahí, para ver qué dosis se podía utilizar para matar a su enemigo, que no se notara, y empezaba un poco a experimentar con el método de ensayo y error. Aquí hacemos los estudios estos que he contado antes, de dosis letal 50, se hace con ratas, pero en esta época la gente lo hacía con personas. O sea, el avance era descomunal, porque no había que extrapolar ni había que hacer nada. Ahora quedaría un poco feo hacerlo con personas, pero bueno. Y bueno, él se inventó, por decirlo, porque no tenía ninguna base científica, un antídoto al que se llamó mitridato, que está aquí descrito, que contiene muchas cosas. Si os dais cuenta, son proporciones en gramos, incluso sorprende la exactitud, por ejemplo 20,56 gramos de castorio, por ejemplo. Una receta, y al final decía, todo esto se macera y se vierte en miel, contra el envenenamiento, una porción del tamaño de una almendra se diluye en vino, y en otras otras afecciones, que también lo utilizan como medicina, una cantidad del tamaño de una judía es suficiente. Ya viene descrito el mitridato por Celso, por Aulo Corlenio Celso, que era un médico romano, en el año 30 después de Cristo. Mitrídates vivió entre el 132 a.C. y el 63 a.C. Y bueno, una pregunta, ¿funciona el mitridato? Pues no. Como antídoto, pues no, realmente no funciona. Nunca funcionó. De hecho, Plinio el Viejo, que lo habéis estudiado en historia, ya en su Historia Natural, pues desmitifica un poco, y es curioso, lo voy a leer porque es curioso lo que dice Plinio sobre el mitridato.